Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la celebración de la misa en el sexto domingo de Pascua desde la parroquia Santuario Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina. Preside el Padre Néstor Yulfo. Las intenciones para esta santa hora son las siguientes. Una intención especial a Santo Cristo de los Milagros ofrecen Ibeliz y Efraín. En acción de gracias por el cumpleaños de Xavier Alexis. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros ofrece Sonia Rivera. En acción de gracias por el cumpleaños número 55 de Judith Rodríguez, que nos visita desde la República Dominicana, ofrece Gabriel Martínez. En acción de gracias por la salud de Denise Alix. En acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros por la salud de José Santos Ferrer. Por la salud de los siguientes hermanos enfermos: Jorge Iván López, Nelly Padua, Carmín Carrasquillo, Jaismari Martínez, Dafne Astacio, Harold Santana, Freddy Borrás, Freddy Castañer, María del Carmen Fuentes, Nidia López, José Font, Josefina Virriel, Aura Sepúlveda, Angelina Yulfo, Edgar Espinosa, Cristian Castro Vale, Yamil Hernández, Mirelis Vélez, Islia Mejías, Josefina Paulino, Aida Quiñones, Rubén Falú, hijo, por todos los enfermos de nuestra comunidad, en especial aquellos que se han contagiado con el coronavirus. Por el eterno descanso de los siguientes hermanos difuntos: Jesús Javier Pesante, Ramón Pizarro, Gladys Valentín, Monserrate Bengochea, Félix Maldonado, Norma Santana Ayala ofrece su esposo Fernando, Denise Córdoba, Vera Allende, Luis Falú, Yolanda Arroyo, Sor Yolanda Aguiar en su segundo año de fallecida, Ángel Mejías, Silvia y Carlos Oliván, Esther Nieves Estrada, por todos los difuntos de nuestra comunidad, en especial aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, por el fin de esta pandemia, por todas las intenciones que nos han compartido en nuestra página de Facebook. Bienvenidos, hermanos. Seguimos con el gozo de celebrar la Santa Misa en el sexto domingo de Pascua, cuando nos quedan ya solo 2 semanas para Pentecostés. El tono y el ritmo de la fiesta pascual no decaen. Para ello, pedimos hoy a Dios que nos conceda continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Movidos por el Espíritu Santo y rogando a Dios, nos conceda un día celebrar con Cristo la Pascua definitiva, comenzamos la celebración recibiendo al celebrante, entonando el cántico de entrada. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado por tu senda voz. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas
hace sosegar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Lleno de alegría y gozo, nos reunimos para celebrar a Cristo resucitado ya en la última etapa del tiempo pascual. Agradecemos la presencia de todos ustedes que se acercan aquí a nuestro templo para celebrar a Cristo vivo. También saludamos a aquellos que se unen a nosotros a través de nuestra página de Facebook. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida
el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En nuestra primera lectura, veremos cómo el Espíritu Santo inspiró a la iglesia primitiva para que rompiera con ciertas normas rituales de la antigua ley de Moisés, haciendo posible a los paganos el libre acceso a la vida cristiana sin necesidad de convertirse antes en judíos por medio de la circuncisión. Un momento para este cambio fue el llamado Concilio de Jerusalén. Por medio de símbolos y metáforas, se da en la segunda lectura una descripción de la Iglesia, la Nueva Jerusalén, que, constituida sobre el cimiento de los 12 apóstoles, es lugar de encuentro del nuevo pueblo de Dios. En el Evangelio, Jesús continúa el discurso de despedida, consolando a los discípulos y prometiéndoles el don del Espíritu Santo. No nos deja solos. El Espíritu Santo nos acompaña también a nosotros. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión fueron algunos de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circuncidar según la costumbre prescrita por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria discusión con Pablo y Bernabé, y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé, con algunos otros, subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre el problema. Y allí los apóstoles y los presbíteros, en unión con toda la iglesia, decidieron escoger a alguno de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas Barsabá y a Silas, hombres eminentes en la comunidad, y con ellos enviaron la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludan fraternalmente a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que no pertenecen a la raza judía. Habiéndonos enterado de que algunos de nuestra comunidad, sin autorización nuestra, han ido a inquietarlos y a perturbar los ánimos, hemos decidido unánimemente escoger algunas personas y enviarlas en compañía de nuestros queridos hermanos, Bernabé y Pablo, que han consagrado sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Le enviamos a Judas y a Silas. Ellos le comunicarán de palabra las disposiciones siguientes. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, en efecto, no imponerles ninguna otra obligación fuera de lo indispensable. Así pues, absténganse de comer carnes ofrecida a los falsos dioses, de la sangre, y por tanto de carne que conserve huellas de sangre, y de toda unión carnal prohibida por la ley. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Les deseamos completo bienestar. Palabra de Dios. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Lectura del libro del Apocalipsis. Visión que tuvo Juan. El Espíritu se apoderó de mí y un ángel me llevó a la cima de un monte muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que edificada por Dios descendía del cielo, radiante con la gloria de Dios. Brillaba como la piedra más preciosa, como diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas. En las puertas había 12 ángeles y estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, 3 puertas al sur y 3 al occidente. La muralla estaba asentada sobre 12 fundamentos, los cuales llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En la ciudad no vi santuario, porque su santuario es Dios, el dueño y Señor del universo, junto con el Cordero. La ciudad tampoco necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios le dio su propia luz y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy yo como la del mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Palabra del Señor. Aleluya.
Dentro de 2 semanas estaremos celebrando el domingo de Pentecostés y con ello terminará el tiempo pascual. El próximo domingo estaremos celebrando la Ascensión del Señor. Ya hemos explicado en otras ocasiones que esa celebración se supone que fuera este próximo jueves. Por conveniencia de los fieles que nos reunimos en domingo, la Iglesia trasladó la Ascensión del Señor a domingo, va a ser el próximo domingo. Estamos en las últimas 2 semanas del tiempo pascual. Y es hermoso ver en las lecturas de hoy que se nos mencione fuertemente la acción de Dios y del Espíritu, que Jesús, de hecho, menciona dentro del Evangelio que acabamos de escuchar. Volvemos rápidamente a poner las cosas en contexto, un poco igual que la semana pasada. Estamos escuchando el Evangelio de San Juan. Lo que estamos escuchando en el Evangelio de San Juan está dentro de la narración de la Última Cena. Para este evangelista es importante que veamos y que descubramos todo lo que significa ese momento en el que los cristianos se reúnen ante Jesús, que se hace presente en el altar. Y va a estar expuesto en un gran discurso que Jesús va a pronunciar o le va a decir a sus apóstoles, y luego en una oración que va a hacer Jesús al Padre pidiendo por la unidad de aquellos que van a creer en Él, de sus apóstoles, y luego de aquellos que creerán por el testimonio de los apóstoles, que somos nosotros. Fíjense que hemos visto en la segunda lectura, en la lectura del libro del Apocalipsis, que se nos habla de la Nueva Jerusalén, se nos habla de las columnas, y que estas columnas tenían los nombres de los apóstoles. Nuestra fe es la fe de los apóstoles, es la fe apostólica, procede de ellos, viene de ellos. Ellos fueron los elegidos y con ellos se funda la iglesia. Lo vamos a estar celebrando el día de Pentecostés. Mientras tanto, ya vamos viendo durante estos domingos una realidad y que no se limita solo a la palabra de Dios que escuchamos los domingos, sino también que lo podemos ver en las lecturas que nos propone la Iglesia durante la semana. Si por alguna razón usted no puede asistir a la misa durante la semana, les hago una invitación a que cada día, una buena forma de tener una lectura para meditar y para reflexionar es buscar las lecturas del día. Antes uno tenía que comprar el librito, hoy ya no hay que hacer ni eso. Son infinidad de páginas y de aplicaciones para los distintos dispositivos que usted puede tener y que puede buscar las lecturas y las oraciones propias para cada día, y el santo de cada día y todo lo que es de cada día. ¿Sí? Eso está, hoy en día tenemos una accesibilidad a esa información que es extraordinaria. Yo sé que pasamos más tiempo viendo Instagram y TikTok y videitos cortitos y cosas que no vienen al caso. Coja un ratito de ese tiempo, deje las otras aplicaciones y busque un poquito de la palabra de Dios también para que le ayude a crecer. Saque un tiempito para eso, que le va a venir bien. ¿Qué me impresiona de las lecturas de hoy? Pues hoy me quiero enfocar en la primera lectura, en el libro de los Hechos. Y me quiero enfocar porque tiene que ver también con lo que hemos escuchado en el Evangelio, donde Jesús nos está pidiendo que guardemos su palabra. Es bueno que le acojamos, que le aceptemos, que amemos al Padre, que si amamos al Padre el Padre va a habitar en nosotros, Jesús también va a venir, va a ser morada en nosotros, y todo esto si guardamos su palabra. Entonces hay una relación entre guardar su palabra, y mientras guardamos su palabra también hay una presencia de Jesús en nosotros, haremos morada en Él. Nos pide el Señor que no se acobarde nuestro corazón y que sepamos que Él nos va a enviar el Espíritu para que lleguemos a la verdad completa. Eso lo vimos en el Evangelio de San Juan. En el libro de los Hechos, hoy se nos narró, se nos condensó en una lectura básicamente todo un capítulo. Y es importante entonces también que usted allá en su hogar en algún momento busque ese capítulo 15 del Evangelio de San Juan para que usted tenga todo el contexto, que lo que nos narraron a nosotros fue como que el principio y el final, no el proceso por el que pasó la iglesia. ¿Y qué hace eso? Pues que yo tenga más trabajo porque ahora tengo más cosas que explicar, porque no tenemos toda la lectura. De hecho, en la semana ya se leyó esto.
Y se leyó en 3 días. O sea, toda esa lectura que se leyó completa, se leyó miércoles, jueves y viernes. Fueron 3 días para poder ver todo ese contexto que es bellísimo de lo que en la iglesia conocemos como el Concilio de Jerusalén o el primer concilio en la iglesia. El primer momento donde los apóstoles se reunirán para reflexionar, discernir y decidir sobre un problema específico y luego poder pastorear y guiar a toda la iglesia a base de esa reflexión que se ha tenido. Así que este es el primero de lo que luego serán muchos a través de la historia, el último concilio, el Concilio Vaticano II, y luego de eso la reunión de los sínodos de los obispos, que en este momento sabemos que hay una que está en preparación, que empezó el 2021, cuyo tema es la sinodalidad, y de eso ya hemos hablado. ¿Qué pasó en ese momento? Nos decía la lectura lo siguiente. Esa lectura del libro de los Hechos nos habla de una situación conflictiva en la comunidad de Antioquía. Se nos dice que allí estaba Pablo y Bernabé, y efectivamente vamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la fe cristiana se va extendiendo. Ya no se limita a Jerusalén y a Judea, territorio de Israel. Ya se ha salido de esas fronteras y ya se está yendo a pueblos paganos. El libro de los Hechos, dentro de su hermosura, es que nos muestra la acción del Espíritu en unas situaciones bien extrañas. Entienda lo siguiente, es la acción del Espíritu en esos momentos en que uno, en un contexto habitual en nuestra vida, si nos pasaran alguna de estas cosas, usted diría, esto se chavó. Ya, hasta aquí llegó esto. Esto no sigue para adelante. Y luego, exactamente esas circunstancias que podrían parecer que van a detener el desarrollo y el crecimiento de la fe y de la iglesia, exactamente esas circunstancias terminan siendo lo que propician el crecimiento de la iglesia. Impresionante. Los apóstoles están predicando y empezaron en Jerusalén y empiezan a ser perseguidos en Jerusalén, pues tienen que salir de Jerusalén, así que llegan a territorios de Judea, van a llegar a Samaria y entre una y otra cosa en distintos lugares y por las persecuciones siguen en esa huida, al mismo tiempo que huyen de la persecución. ¿Qué pasa? Comienzan a predicar allí donde llegan. Y mientras se va extendiendo el evangelio, ante esa situación que parece que es de conflicto, de momento resurge algo nuevo dentro de la comunidad. ¿Qué le pasó a San Pablo? Sale, predica en las sinagogas. Cuando está hablando en las sinagogas, la gente no quiere escuchar sobre el Mesías, así que en más de una ocasión siempre va a venir un grupo, hay quienes aceptaban esa palabra, hay quienes no, y siempre había un grupo que perseguía, apedreaban a Pablo, lo sacaban, a veces lo dejaron por muerto fuera de la ciudad, y después que él volvía a recuperar la conciencia, se sacudía, y San Pablo, que estaba fuerte, ¿sabes? Ese hombre era una cosa genial, pues y volvía y entraba. Y así siguió, y en cierto momento, ante la negativa de aquel pueblo judío de escuchar el mensaje que él estaba transmitiendo, pues un día dijo, pues bueno, yo quiero que ustedes oigan esto, pero si no quieren, pues me voy a los paganos. Y se fue y comenzó a predicarle a los paganos, y los paganos, cuando hablamos de los paganos, en la Sagrada Escritura se está hablando de aquellos que no son descendientes de Abraham, no pertenecen al pueblo de Israel. Esos son los que en la Biblia son los paganos. Entonces, Pablo va a predicarle a esa gente porque ya él estaba en ciudades que no eran dentro del territorio de Israel. Así que los judíos en esas ciudades eran minoría y habían cantidad de personas que creían en otras cosas y él empieza a predicar y ahí se empiezan a dar frutos de conversión y empieza a haber gente que no iban a la sinagoga los sábados porque no proceden de esa fe y que directamente se convierten al Señor Jesús, a reconocer que el Señor Jesús es el Salvador y a ser transformados por esa gracia y a que el Espíritu actuar en ellos. Así que se bautizan y comienzan a reunirse con la comunidad cristiana, comienzan a participar de la Eucaristía, pero no van los sábados a la sinagoga, mucho menos van a vivir ritos que son propios de los judíos y de la ley judía. ¿Qué es lo que nos decía la lectura de hoy? Que se acercaron entonces unos hermanos de Judea. Así que ya sabemos que son judíos, que fueron los primeros cristianos. Los primeros cristianos fueron judíos que reconocieron en Jesús al Mesías. Y estos judíos que reconocen que Jesús es el Mesías y el Salvador,
lo que ven es que este que es el Salvador prometido a Israel. Ellos no entienden que es una cosa distinta a lo que están viviendo. Por lo tanto, iban el sábado a la sinagoga y el domingo se reunían con los cristianos. Pero ellos siguen cumpliendo su obligación en la sinagoga. De hecho, Pedro, Pablo, todos ellos al principio iban el sábado a la sinagoga y después se reunían domingo, porque era el día de la resurrección, y meditaban y reflexionaban sobre lo que hizo Jesús. Pero inicialmente eso pasaba. Los primeros cristianos, esos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, fueron llamados judeo-cristianos. Una forma de decir que eran judíos que reconocían en Cristo al Salvador. Ni son más ni menos que los demás cristianos. Fueron importantes aquellos que llegaron del paganismo, eran importantes estos. Estamos en un momento en la historia de la iglesia que las cosas no están claras. Y por lo tanto, aquellos que proceden del judaísmo entienden que tienen la obligación de explicarles a estos que no conocen la ley judía, que tienen que pasar por esto. Y allá fueron y se metieron allí donde ya había hablado Pablo y Bernabé, y comienzan a dar instrucciones y empiezan a decirles, y esto es lo que dicen: si no viven los ritos judíos, específicamente la circuncisión, que es el rito de iniciación dentro del judaísmo, si esto no pasa, usted no se puede salvar. Y esa es una de las frases claves de ese texto. No se pueden salvar si no pasa esto. Ahí va a estar luego el discernimiento al que va a ayudar el Espíritu cuando se reúnan los apóstoles. ¿Y qué nos dice? Y entonces hay dos puntos sabrosos en esta lectura y que son, yo puedo decir que son los dos que más me gustan. El primero que me gusta es que entonces va Pablo y Bernabé a hablar con esas personas que vinieron a dar instrucciones. Y si usted escuchó la lectura bien, si usted la escuchó bien, notó cuando se dijo en la lectura que se formó una fuerte discusión. Una fuerte discusión. ¿Usted está entendiendo esto? Estamos hablando en la comunidad cristiana, estamos hablando de San Pablo y Bernabé con otros cristianos que llegaron de Judea. Esto es comunidad cristiana, estos son cristianos de la iglesia primitiva. Esto no es la persecución de unos judíos que vinieron, no. Estos son cristianos que tienen una visión, que se encuentran con otros que tienen otra visión. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es que fue cualquier discusión, no es que San Pablo fue y le dijo: oye, explícame por favor, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no nos sentamos en la mesa del diálogo a ver si resolvemos este problema? Y los otros: sí, claro, cómo no, vamos a dialogar en paz y en tranquilidad. Aquí dice que fue una fuerte discusión. Y fue tan fuerte la discusión que no pudieron resolver nada. ¿Usted no ha estado alguna vez en una discusión donde al final no se resuelve nada? Nunca, ¿verdad? ¿No? Hello, estamos aquí, ¿están despiertos? ¿Nunca ha pasado en su casa? ¿Nunca ha pasado en su trabajo, en su escuela, en el templo, en los grupos? Nunca. Una fuerte discusión. No es otra cosa, es fuerte discusión. Y no logramos ponernos de acuerdo. Y cuando no logramos ponernos de acuerdo, ¿qué hay que hacer? Buscar a otro que nos ayude a ponernos de acuerdo. Como no nos ponemos de acuerdo, nos decía el libro de los Hechos, que entonces se decidió, pues vayan a Jerusalén y pregunten. Y vas a ir tú, y vas a ir tú, y vas a ir tú. Y encomendaron a un grupo de hermanos ir a Jerusalén a preguntar. Esa parte de llegar a Jerusalén, esa parte del discernimiento, esa fue la que no se leyó. Esa es la que usted tiene que buscar en la Biblia. Porque no se leyó. A nosotros nos saltaron a la conclusión. Porque luego llega la reunión y se reúnen, nos dice, de hecho en un trocito nos lo dijo la lectura de hoy, los apóstoles junto con los presbíteros se reúnen porque hay este problema y dicen: vamos a ver cómo resolvemos esto. Y vuelve a haber discusión acalorada.
No fue un tema fácil para esta primera comunidad cristiana poder decidir de qué se trataba eso. Fue difícil y fue una discusión prolongada. Y luego de toda esta discusión prolongada, se nos va a hablar acerca de Pedro, que va a explicar cómo en un momento dado él fue llamado a visitar el hogar de un pagano, fue a la residencia de Cornelio, y cómo tuvo esta visión, y esa visión le llevó a él a concluir que efectivamente Dios estaba obrando en los paganos y que no podíamos negarle el bautismo. Y ya lo había hecho Pedro. Y luego ahora Pablo y Bernabé van a hablar de la evangelización de las comunidades paganas y de cómo Dios ha estado obrando en esas comunidades y lo que Dios ha obrado y ha hecho en tantas personas y los frutos de conversión. Y luego de eso, entonces Santiago, cuando uno lee la lectura, dice que Santiago pidió silencio, lo que implica el ambiente. Así que Santiago pide silencio, todo el mundo hace silencio y Santiago hace como que un resumen y llega a una conclusión y dice, miren, hemos escuchado esto de aquello, hemos escuchado esto de aquello y de los otros, entiendo que lo que debemos hacer es, vamos a escribirles a esas comunidades, no les vamos a añadir a ellos un peso que ni nosotros ni nuestros padres podían cargar. Vamos a escribirles qué es lo que tienen que hacer, que hagan lo necesario y enviamos a alguien que les hable sobre esto. Y entonces esa asamblea ya estuvo de acuerdo. Y enviaron entonces, junto con Pablo y Bernabé, ahora envían a otros más, a estas comunidades, con un escrito que luego tenía que ser explicado precisamente por los enviados. Y ese escrito comienza con la segunda frase, que es la más que me gusta de este texto, donde dice, hemos decidido lo siguiente, el Espíritu Santo y nosotros queremos comunicarle, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Una frase tremendamente atrevida, única en toda la Sagrada Escritura, no se repite. El único momento donde vamos a escuchar algo como eso. No es ni siquiera Dios me dijo, Dios me mandó. Lo chulísimo de la frase es que fue un acuerdo entre el Espíritu Santo y nosotros. Entienda lo que eso significa. Generalmente un profeta decía, Dios me mandó a decir esto. Pero esto es el conjunto de nuestra reflexión y la guía del Espíritu. Es que en comunión con el Espíritu nuestra aportación fue válida y el Espíritu la reafirma. Estamos caminando con el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y esa frase resume una verdad contundente con respecto a la iglesia, a las comunidades y a nuestra vida en relación a Dios. Esto que en el Evangelio de San Juan ya se nos decía cuando Juan nos está diciendo el que acoge estas palabras mías, mi Padre y yo le amaremos, iremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Claro está, escuchamos esta lectura y nosotros la aplicamos específicamente a eso que estaban transmitiéndole los apóstoles a aquella comunidad, que ya para nosotros sería una cuestión obsoleta. Obsoleta en términos, es vigente, pero obsoleta en términos que no es algo que nosotros nos planteamos. Nosotros como cristianos reconocemos la identidad específica de la comunidad cristiana. En ese momento se estaba definiendo la identidad específica de la comunidad cristiana. Esta comunidad de los creyentes en Jesucristo entendemos que la salvación viene de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección, y no de los ritos que se vivían en el judaísmo. Por lo tanto, no hay que circuncidarse para salvarse. ¿Ve? Este era el planteamiento de los judeocristianos, ¿no? Es que la salvación no viene del cumplimiento de la ley. La salvación viene de Jesucristo, de acogerle a Él, de acoger su palabra para que Él y el Padre hagan morada en nosotros y para que nosotros caminemos en unión con el Espíritu Santo y nosotros. Ahora, ¿por qué hice hincapié en la fuerte discusión?
Porque yo quiero que entendamos lo siguiente, que es la iglesia donde se discute fuertemente dónde está el Espíritu Santo y nosotros. Esa realidad no se aparta, no es que el Espíritu se va, espérate, esta gente está discutiendo, me voy. No, ahí es que lo necesitamos. Él tiene que venir también. Él tiene que estar metido en esta realidad nuestra, donde nosotros, que tenemos esta diversidad de experiencias de vida, que se convierten también en nuestra experiencia de fe, de momento las ponemos en común y vemos que los criterios de uno y de otro no necesariamente son iguales. Espérate, voy a refrasear esto, lo dije mal. No son iguales, punto. No somos iguales. Tenemos criterios diversos. ¿Cuántas veces usted ha observado algo que ha hecho su vecino y a usted le parece que ese vecino es un anormal? Le pregunto, ¿por qué el anormal es él y no usted? Usted piensa que él es un anormal porque usted lo está evaluando desde su criterio, desde su formación, desde cómo le enseñaron a usted. Y como usted tiene todo eso que le fueron enseñando desde la niñez y usted lo tiene enraizado en su interior, usted cree que todo el mundo sabe eso y que todo el mundo lo tiene que hacer igual. Y de momento llega otra persona que viene de otro lugar, de otra cultura, de otra formación y de otra familia, y ese piensa que usted es el anormal. Porque su criterio es distinto. Y mientras usted está acá diciendo, pero ¿cómo es posible? Aquel otro está haciendo, pero ¿cómo es posible? Y luego un día los dos se encuentran en misa. Y los dos podrían estar cuestionando por qué uno o el otro está en misa. Somos diferentes. Y eso no es un problema, eso es una riqueza. La gente tiene tanto problema con la diversidad y las diferencias y la diferencia de criterios. Eso no es un problema, eso es una riqueza. Solo es un problema porque da trabajo. Y por la única razón que tal vez nosotros no nos guste la diversidad es porque somos unos vagos. No es por otra, es porque sería más fácil que todos pensásemos igual y todos pensásemos de la misma manera y nos ahorraríamos los trabajos de ponernos de acuerdo. Pero el amor no es para los vagos. El amor da trabajo. El amor de verdad da trabajo. Es que como nosotros nos amamos, no vamos a pasar ningún trabajo. No, Pai, si tú no estás pasando trabajo, tú no amas. Eso no es. Si tú no estás pasando trabajo con la persona a la que amas, es porque el que está al lado tuyo está muerto. Lo puedes traer y lo ponemos en el columbario cuando tú quieras. Si no te lo han dicho, oye, la verdad es que ese marido mío es tan silencioso y no peleamos. Pues claro, si se murió hace 3 semanas y qué bien se está portando. ¿Ves? No te lo han dicho. Eso no es así. La realidad de la existencia y de la vida. Esto es lo cotidiano. Y mientras pasa el tiempo, usted más se da cuenta. ¿Quién es la gente que más dolor de cabeza le da a usted? Ya se están señalando y se casaron los otros días. Y ya están haciendo así. Y se casaron los otros días. Mira, y estamos claros, es verdad, no hay problema, yo estoy claro. Y estaban advertidos antes de la boda, por si acaso. Estaban advertidos. Tú estás seguro en lo que te vas a meter. Hace casi 30 años atrás, como por lo menos 28 creo. Yo tengo unos amigos que se fueron a casar, parroquia anterior en la que estaba, obviamente hace tanto tiempo. Y cuando se estaban preparando para la boda, un tercero que ellos no conocían, lo conocieron en aquel momento, se les acercó. Y entonces el individuo era feligres mío también, por la diversidad. Este tenía una cara de loco. Perdón, vuelvo a refrasear. No es correcto. Tiene una cara de loco. No la tenía, es que la sigue teniendo. Y entonces habla con
o sea, se acerca con mucha familiaridad aunque no te conozca. Tiene esta desfachatez de que yo se le envidio, porque a mí me cuesta mucho trabajo hablar con gente que no conozco. Pues este no es de esos individuos. Este es de estos individuos que donde quiera que se mete habla con la persona que está al frente y le forma una conversación que cuando termina es su pana. Pero al principio extraña, porque como llega así parece que te está invadiendo el territorio. Y entonces estos dos están en el ensayo de la boda, están preparando la cosa, están poniendo flores, y allá llegó el pana donde ustedes son los que se van a casar mañana. Sí, nosotros somos. Ustedes están seguros de lo que van a hacer. Sí, pero ustedes están bien seguros de lo que van a hacer. Porque yo me casé, estoy casado con esta, y esto no es fácil. Esto no es fácil. Así. Aquellos se iban a casar en el momento y los otros tampoco es que llevaran muchísimos años. Oye, qué realidad más contundente estaban hablando tanto unos como otros. Que el amor da trabajo. ¿Y cómo se puede vivir el amor? Porque es el Espíritu Santo y nosotros. Por eso es que esta frase me gusta, porque esta frase es una frase para todos los cristianos. No es una frase de concilio, es una frase de cristiano, es el Espíritu Santo y nosotros. Usted tiene que ver que ese Espíritu obra entre aquellos que son creyentes y que no importa las circunstancias que estemos pasando, ese es el Espíritu que nos va a llevar a todos a la verdad completa. Oiga bien lo que dice esa lectura del Evangelio. El Espíritu te va a llevar a la verdad completa. Se lo repito, a ver si usted entiende lo que esto significa. Yo lo tengo que entender también. El Espíritu te va a llevar a la verdad completa. Si el Espíritu te va a llevar a la verdad completa, ¿usted sabe lo que eso significa? Que tú no la tienes. Y nos creemos que la tenemos. O usted ha estado en una de esas discusiones acaloradas que usted crea que usted no tiene la razón. Usted siempre se mete en esa discusión pensando que usted tiene la verdad completa. Entonces, cuando yo oigo a Jesús diciéndome el Espíritu te va a llevar a la verdad completa, me hace pensar hoy de que, oye, que mucho tengo que crecer en esto de que yo no la tengo. Tengo que permitir que el Espíritu me lleve a la verdad completa. Así que cuando me encuentro con el hermano o la hermana de la comunidad, cuando me encuentro con el esposo o la esposa, con el hermano, el de familia o la hermana, cuando estamos en estas situaciones donde de hecho tú crees que esto, yo no sé cómo se va a resolver esto se acabó, hasta aquí esto llegó. Mire, que es el Espíritu Santo y nosotros. Tú no estás solo, ni estás sola. Es el Espíritu Santo y nosotros. Es que pasas por eso para llegar a la verdad completa. Y en una actitud de humildad y de amor, uno se entrega al Espíritu para que el Espíritu me ayude a llegar a esa verdad completa a la que tengo que llegar junto con el otro. Esa es la grandeza de ese documento final que entregaron aquellos cristianos en la iglesia primitiva y que trajo paz y consuelo, porque después de esa profunda discusión teníamos que reconocer que caminamos juntos y vamos a seguir caminando juntos. Y terminamos la discusión, nos dimos cuenta y reflexionamos sobre el Espíritu y después de eso, bueno, tenemos que tomar un café juntos. Porque esa es la realidad de la iglesia, que es hermosa y que nos lleva a superar toda circunstancia. Caminamos con el Espíritu. Yo voy a compartir algo ahora y quiero hacerlo con mucha delicadeza porque sé que lo que voy a compartir muy probablemente lo van a estar escuchando por internet las personas de las que voy a hablar. El día de ayer yo tuve la oportunidad de visitar a dos familias distintas para ungir a dos enfermos en dos circunstancias muy distintas. En una de ellas, una familia querida de nuestras comunidades parroquiales, tanto de aquí como de San Felipe. Y voy a esta familia que están pasando por un momento pues de angustia y de dolor, porque la madre y esposa en la familia, la abuela, pues está en una etapa dolorosa que se ha prolongado durante 2 años de un cáncer.
se ha orado mucho, pero en este momento estamos en espera de ver qué es lo que el Señor quiere. Y ya está en este momento donde todo el tiempo se le está cuidando. Está encamada y está allí, siendo cuidada por su esposo y sus hijas. Muchos años de matrimonio. Cuando terminó el momento de la unción, pues pude estar un rato con el esposo y una de las hijas. Otra persona que estaba allí también al cuidado de esta gran mujer, porque realmente es una gran mujer. Ha vivido ese cáncer y esa lucha con el cáncer de una forma tremenda. Es una vencedora, ¿sabes? No pensemos que solo vencen en cáncer aquellas personas que entran en remisión. También vencen en cáncer aquellas personas que simplemente le meten mano y bregan y batallan con su salud y la buscan y luchan por ella, aunque al final no la consigan. Tremendamente perseverante, no solamente en el proceso de enfermedad, sino también en su fe. Una fe muy profunda, muy profunda. Pero en este momento no es ella quien la puede expresar. Y en ese ratito de diálogo corto, el esposo me empieza a hablar acerca de las hijas y las describe como unas campeonas. Y dice, estas hijas mías, la verdad es que esto sin ellas no lo hubiese podido hacer, estoy refraseando, ¿verdad? Ellas son unas campeonas por lo que están haciendo por su mamá. La hija está escuchando esto, y todo esto esas no son cosas fáciles de decir en las circunstancias en las que estamos. Tenemos a la persona enferma delante. Y la hija diciendo, yo estoy haciendo lo que me corresponde y estamos haciendo lo que nos corresponde. Y ella va a decir, porque el campeón es mi papá. Y el papá va a decir, es que somos un equipo. Esto pasa en 2 minutos. Uno ve toda esta conversación donde las personas están teniendo un profundo agradecimiento los unos con los otros, y se lo están comunicando el agradecimiento que tenga un papá diciéndole a su hija gracias, a sus hijas gracias. Las hijas diciéndole al papá gracias. Lo que tal vez no puede decir en este momento la mamá. Y en un momento, este hombre se acerca a su esposa y le acaricia la cara. Yo simplemente me estoy fijando en estas cosas. Pues yo soy el vecino anormal, ¿entiendes? Yo estoy allí pues viendo y siendo testigo de esto maravilloso y extraordinario en un momento de un dolor brutal. Porque no se puede negar que es un momento de un dolor y de una angustia y de unos cuestionamientos brutales. Y cuando salgo de ese hogar, a los pocos minutos, pensé en que hay tantos y tantos en nuestra iglesia dando un testimonio de santidad que no conocemos. Generalmente escuchamos tantas veces a la gente decirnos que la gente que vive la fe, esa gente que son unos sinvergüenzas, que son malos, que son estos, que terminamos creyéndonoslo. Y de momento tú vas allí, a este hogar, de este matrimonio de varias décadas de matrimonio, donde tú tienes un esposo que está cuidando a su esposa encamada, por pura generosidad, porque en acciones, en este momento, esa persona no le puede devolver el amor que le están dando. Puro amor del que trabaja y se esfuerza, del que lucha, del que sufre. Y ahí estaba. Y aquellas hijas. Y yo pensaba en eso y decía, oye,
Es que creemos que no, pero hay gente que sí, cuando dijo, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, se lo tomaron en serio. Se lo tomaron en serio. Y al final, mi conclusión, sabiendo de esta palabra de Dios con la que nos íbamos a encontrar, es que aquella familia hoy puede decir el Espíritu Santo y nosotros. Contundente esa expresión. Que porque tenemos el Espíritu no van a pasar estas cosas. Bendito, pues no hemos leído el Evangelio, donde se nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día. No hemos leído el Evangelio que nos decía: ámense unos a otros como yo les he amado. Y luego descubrimos que Jesús nos dice: ¿y el qué? ¿Cómo yo les amo? Pues yo doy la vida por ustedes. Y este amor es hasta el extremo. Pues ese era el amor de ayer. El que yo vi fue un amor hasta el extremo. Gente amándose como Cristo les ama. Ellos están dando la vida por alguien que de hecho dio la vida por ellos. Y es un momento de gran amor. Y cuando yo lo veo, pues entonces digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y cómo lo voy a vivir yo? Y voy a reconocer esto en mi vida de familia. Claro que lo voy a reconocer. Voy a reconocer el Espíritu presente, pero Padre, es que yo estoy pasando por estos momentos que me agobian y que son terribles. Y ay, Dios mío, qué dificultad. Y tengo que estar. Yo no quiero llegar a casa a discutir con mi esposa. Y yo no quiero llegar a casa y discutir con mi esposo. Yo tampoco quiero. Por eso me quedé como me quedé. Pero tengo mis discusiones acaloradas también. Tengo mis diferencias en distintos ámbitos y fuertes que han sido. Y ha salido el temperamento y el monstruo que usted no sabe. Hay gente que a veces me dice: Padre, que usted tiene un temperamento fuerte. Y yo, es que usted no lo conoce. Te digo que no lo conoce. Oye, tú me regañaste. No, yo no te regañé, porque créeme que cuando yo te regañe, tú te vas a dar cuenta. Tú todavía no sabes lo que es un regaño mío. No lo sabes. Si tú crees que lo que yo te dije es un regaño, no lo sabes. Porque yo lo sé. Yo lo sé tanto que no ha habido un regaño que yo dé que después no pida perdón. De tan malo que es. El 100% de las veces que se me ha salido el monstruo, he tenido que después decir: ayer se me fue la guagua y como te hablé no era. Y luego hay que seguir, porque es el Espíritu Santo y nosotros. Y usted dice: yo no quiero llegar a casa a pelear, y yo no quiero que pase esto, yo no quiero. Claro que no lo queremos, pero pasa. ¿Y Dios dejó de estar en su hogar por eso? No. Papa Francisco lo dijo muy bien. En algo que hay que saber interpretar, porque no fomentamos la violencia en ningún momento. Y hay que saber interpretar lo que dijo el Papa, pero el Papa en un momento dado, hablándole a las familias, le decía que hay discusiones en las casas, que vuelen los platos. Pero después perdónense. Un problema en el conflicto. No, está. Esa es la cruz, esa es la dificultad, esa es la diversidad. De hecho, muestra la riqueza que hay en cada lugar. ¿Qué hacemos luego? Reconocer que es el Espíritu Santo y nosotros el que nos mantiene en el amor y en la unidad. Y es algo que usted tiene. Esto es un don prometido por Jesús para los que creen en Él, y es algo que Él nos ha dado y que entonces tenemos que reconocer para obrar con la fuerza del don recibido. Si usted lo reconoce y obra con la fuerza del don recibido, lo primero es que usted va a tener paz. ¿Qué nos decía el Evangelio hoy? Mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como la da el mundo. No es la paz del mundo, esto es otra cosa. Pero yo les doy mi paz. Efectivamente, usted tiene paz,
y tiene tranquilidad. Y luego usted mirará hacia atrás y verá todos esos momentos donde efectivamente en medio de haber pasado todos esos dolores de cabeza, usted luego va a decir, oye, la verdad que este caminar ha sido el Espíritu Santo y nosotros. Y al final de nuestra vida, pues eso es lo que le llevaremos al Señor. Señor, llegamos aquí a tu puerta a tocarte porque venimos caminando el Espíritu Santo y nosotros. Y como estamos caminando el Espíritu Santo y nosotros, pues ábrenos, que vamos para allá a encontrarnos contigo. Con alegría, con gozo y con paz. Pedimos al Señor en esta Eucaristía, por lo tanto, que nosotros seamos capaces de reconocer el amor que llega a nuestra vida por la acción de su Espíritu. Que ilumine tanto este Espíritu nuestra vida, de que no importa las circunstancias, podamos de hecho acoger y vivir la palabra que Jesús nos ha transmitido. Que el Señor venga a morar en nosotros, como nos lo ha dicho su palabra. Vendremos a Él, a ella, haremos morada en aquel o en aquella que acoge esta palabra. Que ese Señor more siempre en nosotros. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Espíritu de Dios, que nos reúne desde todos los caminos y nos señala el horizonte del reino, nos invita a fijar nuestra mirada en Cristo resucitado, y por eso decimos: Espíritu de Dios, haznos una comunidad viva. Espíritu de Dios, haznos una comunidad viva. Espíritu de Dios, que has tejido nuestra historia con ternura y compasión, haz que sepamos interpretar nuestra vida como una página de la historia de la salvación que continúa. Oremos. Espíritu de Dios, haznos una comunidad viva. Espíritu de Dios, que nos has regalado tu palabra y la has hecho resonar en comunidad, haz que ella sea la raíz donde se apoyen nuestras opciones y la realización de nuestro camino de santidad. Oremos. Espíritu de Dios, haznos una comunidad viva. Espíritu de Dios, tú que nos convocas todos los domingos en torno al pan de la vida, haz que cada uno de nosotros sea pan
para que calme el hambre de la gente y vino que calme su sed. Oremos. Espíritu de Dios, haznos una comunidad viva. Espíritu de Dios, que eres brisa en el rostro de los profetas, que nos dejemos implicar en la lucha por la justicia. Haznos defensores de los más pequeños y atentos a la defensa de los derechos de los diferentes. Oremos. Espíritu de Dios, que estás en el aliento de todo hombre, de toda mujer, que sepamos reconocer en cada persona una nota inédita de tu acción creadora. Oremos. Espíritu de Dios, haz que nuestra comunidad sea un lugar en el que puedas quedarte y descansar y donde quien viene a buscarte te pueda encontrar. Oremos. Espíritu de Dios, te presentamos las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos. Espíritu de Dios, te pedimos por el fin de esta pandemia. Oremos. Espíritu de Dios, te presentamos nuestras intenciones en silencio. Oremos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que hoy te presentamos. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre.
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y obispo auxiliar Alberto. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. En especial recuerda a aquellos que han muerto a causa de la guerra y del COVID-19, a las madres cuyos nombres están sobre el altar, aquellos que te han presentado en nuestra página de Facebook, los que sus restos están en nuestro columbario, y todos aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Habite en nosotros, en el pan de la unidad. Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad del mundo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado atravesé, yo lo negué más de 3 veces, y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide, no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Yo me arrepiento, me duele la vida, me confieso de rodillas ante Él, porque solo Él puede, por su misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo me pide, no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Que Dios tan bueno, qué bueno es mi Dios, Que Dios tan bueno,
Dios tan bueno. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédele que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Entregamos el cáliz peregrino. Oye, la semana pasada había una familia, ¿verdad? Se lo va a llevar, bueno, aquí, se lo lleva Manuel y Olga a su hogar. Si usted desea llevarlo la semana que viene, se puede anotar, se lo puede decir voy a poner a Jessica a anotarlo, así que mi hermana está por allí, que lee las intenciones, pues se lo dice para que sepamos que hay alguien que la semana que viene se quiere llevar el cáliz peregrino y ya lo tenemos anotado en la lista. Ya saben que el horario de misa en nuestra comunidad, el horario regular que conocen de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados 6 de la tarde, domingos 6:30 de la mañana, 9 y 11:30 de la mañana. También está la misa que celebra la comunidad de San Felipe en el terreno de la parroquia San Felipe a las 4 de la tarde los sábados, y también las misas que se celebran en la comunidad parroquial de San Juan de Dios, todas viviendo en fraternidad y en comunión. Recuerde también la colaboración a la comunidad parroquial. No hacemos la colecta en el momento del ofertorio, se hace al final con las cajas de donativos, así que cuando salgan tengan la amabilidad de colaborar con la parroquia. Si no, también utilizando ATH Móvil. De hecho, preferimos los medios electrónicos, ATH Móvil, la aplicación Givelify. Si usted nos está viendo por Facebook, tan pronto termine la misa, pues es el momento de colaborar con la comunidad parroquial para poder seguir ofreciendo todos nuestros servicios. Y agradecemos siempre toda su generosidad. Y queremos felicitar a Carlos Vélez, que cumplió años. ¿Dónde está Carlos Vélez, el cumpleañero? Allá está. Que nos chotearon, que cumplió 52. Así que muchas felicidades. Nos ponemos de pie, hacemos la oración al Santo Cristo de los Milagros. ¿Qué pasó? Faltó otro cumpleaños y no me dijeron, ¿no? Laura, que tengo un taller, pero nos ve por Facebook. ¿Y cuánto cumplió Laura? ¿Cuándo? Ayer 19, pues felicitamos también a Laura, que cumplió sus 19 años el día de ayer, que es parte del Ministerio de Música de los Jóvenes. Decimos todos: Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos. Bendice nuestro hogar. Danos valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe. Enciende nuestra caridad. Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos.
atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento, pues tú me dices, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa, y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Adiós. Mientras recorres la vida.